Estás en Circuito Cultural. Son las 4 de la tarde con 38 minutos y sí, pues seguimos en nuestro circuito cultural que nos lleva a un circuito bien particular en esta oportunidad, porque el próximo 17 de agosto parte O Santiago 2023. Y ¿cómo podemos decir? O Santiago se ha transformado en un lugar donde las cosas suceden en la vía pública y de qué manera nos vamos vinculando también con ciertas organizaciones y proyectos y colectivos que trabajan en la investigación del patrimonio mismo, ¿no? De las cosas que suceden y que siguen pasando también en nuestras calles. Un poco desde ahí nos acercamos al proyecto que también ya había participado en O Santiago, que es el proyecto Los Bares Son Patrimonio. Asimismo, y con ese mismo nombre, los encuentran, de hecho, en Instagram. Y ahora, dentro de esos mismos integrantes que participan en Los Bares Son Patrimonio, van a estar a cargo de una ruta que de todas maneras nos llama a recordar, pero nos llama también a situarnos en otro momento histórico, que son la ruta Resistencia Cultural y Diversión Nocturna en Bellavista durante la dictadura. Estamos con Haroldo Salas, integrante de este proyecto Los Bares Son Patrimonio. Bienvenido, Haroldo, un gusto tenerte acá. No, gracias a usted por la invitación. Fue larga mi introducción, pero la verdad es que el proyecto de ustedes lleva ya harto rato y por otro lado, claro, pues el año pasado fue que nació este vínculo también con O Santiago. Quiero que nos cuentes un poco también a nuestra audiencia, primero sobre el proyecto Los Bares Son Patrimonio y cómo lo han visto también ustedes crecer tal cual, ¿no? Pues los podemos encontrar en sus redes sociales, pero ¿qué les hizo hacer este espacio y de qué manera ha crecido también? Nace, lo hemos contado en un par de oportunidades, como una cuenta de Instagram, un interés particular que rápidamente se transforma en un interés colectivo con amigos, con amigas que se van sumando al proyecto y creció de una manera inesperada. Uno sabe de una otra manera que en Chile hay un gusto por los bares, por los restaurantes, por las fuentes de soda, pero también uno entendía que era algo que se estaba perdiendo de una otra forma. Y el proyecto de alguna otra manera viene a rescatar esta identidad perdida en barrios, perdida en localidades, perdida en un Santiago medio oculto, porque sí, tenemos una diversión nocturna, tenemos una oferta gastronómica que es muy potente, que está principalmente vinculada a la zona oriente, que es muy rica, que es muy válida que exista y que a mucha gente le encanta y que nosotros no renegamos para nada de ello, pero también entendíamos que hay toda una oferta histórica que se ha ido invisibilizando y que está perdida en las esquinas de los barrios de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Santiago y también de regiones. Claro. Y eso es lo que nos motivó como a visibilizarlo de alguna otra forma. Y que de todas maneras cruzaba gastronomía, más criolla si se quiere, pero con también cosas culturales que pasaban, alguien tocando, una guitarra, o sea, en Valparaíso hay muchas fotos que ustedes tienen ahí en el Instagram que se ven, bueno, los bares como clásicos de Valpo, con la música muy presente ahí. Hay otro en que está, no sé, me acuerdo de una foto que vi con el Ángelo Piratini y Salo Reyes, no sé, pues, ¿viste? Como que ves ese tipo de cosas pasando en los bares y que bares o fuentes de soda que no es algo que como que nos cuaja perfectamente finalmente. Claro, lo que pasa es que uno también se va dando cuenta a medida que te vas metiendo en la historia de estos lugares, son historias locales y también son historias nacionales. Nos hemos ido dado cuenta que en los bares, en fuentes de soda, en café, en restaurantes, el nombre del proyecto es genérico, no es necesariamente bares, no es la idea del bar con la barra, la gente de pie, sino que tiene un poco la identidad de lo que son los bares acá también. Y ahí uno se va dando cuenta que han nacido clubes deportivos, asociaciones de todo tipo, generaciones literarias, que han pasado músicos, que han nacido, digamos, movimientos culturales, contraculturales y un sinfín de cosas. Se transforma en el lugar clásico donde se juntan los escritores, por ejemplo. Sí, claro. O sea, hay una larga data de bares en el centro de Santiago. El JC, que era el ex Migo Universo, era el punto de encuentro de la generación literaria del 38. El Club de la Unión Chica, con Eterovich, con Telier y otros próceres más de esa maravillosa generación narrativa, poética. Y ahí te vas encontrando con miles de cosas. Lo que nos pasó con el Ángelo Piratini, un gran amigo que se ha acercado bastante al proyecto, fue que un día fuimos a un bar que en La Palma, que está en Conchalí, y el Ángelo
Ángelo venía de un ensayo, andaba con la guitarra, y los caballeros que están ahí le pidieron que cantara algo, po. Y al Ángelo, como le gusta Salo Reyes, costamos con Chalí, cantemos Salo Reyes, pues, y fue bien entretenido porque una cosa improvisada y la gente lo agradecía mucho, y esa dinámica nos contaban que se daba muchos años atrás en ese bar, que la gente entraba a cantar, pues. Las rutas cuequeras también son admirables, por las nuevas generaciones de chiquillos y chiquillas que están repletando varios lugares y que le están dando un nuevo aire a este rescate histórico del canto a la rueda, de Mario Catalán, del Nano Núñez. Es asombrosa. O sea, nosotros en el proyecto alucinamos con cosas como esa, como lo que pasa en La Milla, ahí cerca de La Vega, lo que pasa en el Juan Brasilia, en Santa Elena, no, increíble, la Picada de la Llana, el Caballo de Palo. Está lleno de lugares donde uno rescata como dice un gran amigo mío, el Chile antiguo, ese Chile que se está perdiendo un poquito. Sí, se está perdiendo un poquito. ¿Y cuánto de eso ayudó a que generara una brecha más grande también a lo mejor en la pandemia? ¿Se ha podido recuperar quizás de esos bares, tú que estás más cerca también de quizás la historia y la realidad actual de muchos de ellos? Hay muchos que ya cerraron, de hecho, pero de aquellos que quedan también... no es fácil sostenerse tampoco, ¿no? Como cualquier negocio también... Se va perdiendo, como también se pierden otras cosas. Hay algunos que todavía se mantienen con vida, como también otras cosas se van manteniendo con vida. Yo creo que uno de los grandes, dramas que existen es el traspaso generacional. Que básicamente se dan que la mayoría de locatarios y locatarias hoy en día van a ser la última generación que van a administrar estos lugares. Porque los hijos o hijas definitivamente se dedicaron a otras cosas. Y el discurso hoy es súper entendible. Nosotros trabajamos toda esta vida en este local, en este boliche, para que nuestros hijos fueran profesionales. Salen abogados, ingenieros, desarrollan su profesión. Entonces, al momento del fallecimiento de los dueños, los hijos venden las propiedades. Está también el asedio inmobiliario, está también la oferta culinaria, que es muy válida, pero que también es súper potente, de otro tipo de comida. Está el concepto del delivery, y la pandemia para muchos fue el golpe fatal, porque no estaban acostumbrados a esta dinámica, y porque para ellos la dinámica no es necesariamente un negocio que vende, sino que es un lugar de espacio donde interesa que la gente vaya a ese lugar. Y el delivery es súper válido como negocio, como formato, y no hay ningún problema en eso, pero hay lugares que no tienen su ser de existir si es que no hay gente en el lugar. Entonces, esa dinámica hace que estos lugares de alguna otra forma vayan desapareciendo. Hay casos que son bien bonitos donde el traspaso generacional sí se está dando, o donde gente nueva recupera estos espacios. Y eso también es como una especie de aire. A lo mejor no era de la familia. Exactamente. Me enteré hace poquito que el bar La Taberna, que era el círculo de periodistas de Chile, en Amunátegui, volvió a abrir. No, pero sí, ese había estado igual, ¿no? Sí, pero la pandemia cerró. Pero la pandemia cerró, sí. Claro, eso sí. Y todos pensamos que se iba a acabar, pues si nunca más supimos. Y el otro día nos enteramos que una chica, que no recuerdo el nombre ahora, le pido mil disculpas, que es una chef joven, lo tomó, lo volvió a reabrir con el espíritu que siempre el lugar tiene que tener. Van a hacer una inauguración pronto, entiendo, vendrán a invitar a periodistas, va a volver a hacer ese espacio que de alguna otra forma siempre fue. Oye, tanta presentación de libro por ahí, por la taberna, o reunión de poetas por ahí, ¿viste? Sí, como que ahí también algo pasa con la literatura y los bares. Sí, está muy ligado. Liga, ¿no? Además de la música. La literatura, está muy ligado eso. Totalmente. Estamos conversando con Haroldo Salas, integrante de este proyecto. Encuentras en el Instagram, los bares son patrimonio, y van a estar en O Santiago, pero vinculados de otra manera también, que tiene que ver con, recordemos, O Santiago, que se va a realizar entre el 17 y el 27 de agosto, con una mirada que ha tenido este festival urbano por la memoria y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Entonces, reconocer y recordar lugares que, aunque ya no estén funcionando como bares, ahí pasó algo. Y en este caso, esta ruta, que se llama Resistencia Cultural y Diversión Nocturna en Bellavista durante la dictadura, pasan varias cosas con este nombre. Por un lado, tú me decías ahí fuera de micrófono que ya no está ninguno funcionando. Segundo, fueron resistencia cultural. Y tercero, tenían diversión nocturna en la dictadura, que era muy castigada en esos años. Divertirse en la bohemia no era algo que resultara. Hablemos un poquito de esos conceptos y de estos lugares, Haroldo. Ya, mira, para nosotros el Festival O Santiago es un espacio al cual le tenemos un cariño enorme, porque fueron los que nos motivaron el año pasado a hacer rutas, algo que nosotros nunca lo tuvimos en nuestro espectro, en la cabeza. O sea, nunca pensamos terminar haciendo rutas, no era como nunca fue la idea. Y ahí yo agradezco enormemente el empuje de la Sole y de la Maida, que están a la cabeza junto con un gran equipo que realiza esta tremenda iniciativa. Es como difícil no subirse a la micro con tanta energía
ahí que te No, ellas inyectan tienen un también. input terrible, increíble. Y el año pasado nos catetearon de buena manera hasta que logramos hacer una ruta que fue como en el sector de San Diego, donde Ya. hay un lugar emblemático que también se acabó, que fue el Rincón de los Canallas, ya que estamos hablando de resistencia en periodo de dictadura a Canalla través de la llamando edición a nocturna. canalla. Sí, pues un Víctor Painemal que lamentablemente falleció hace un par de años y el local se quemó. El último ahí en Tarapacá, 810 si no me equivoco, van a hacer un edificio ahora. Y la invitación ahora era un poco más profunda porque es un tema más sensible, es un tema que a nosotros nos apasiona profundamente y nos ha llevado a conversar con protagonistas que tuvieron la osadía de instalar algo que en esa época a nadie se le hubiese ocurrido instalar, po. O sea, un local nocturno en toque de queda, ¿ya? Uno entiende que el toque de queda duró hasta cierta época, Claro. ¿ya? O fue reduciendo se fue reduciendo después, sus pero también horarios, había una postura, una apuesta política respecto de algo. Claro. Pero también uno va descubriendo que habían cosas súper transversales y estos lugares de alguna otra forma, porque ahí nosotros separamos también, están las peñas, están los centros nocturnos, están lugares que también combinaban varias disciplinas. Por ejemplo, la Casa Constitución era un lugar donde de manera súper vanguardista se mostraban videos de grupos de afuera, pero también se hacía una apuesta política después. O sea, daban The Wall de Pink Floyd y después había un conversatorio sobre temáticas que tenían que ver con lo que estaba pasando en el país, se proyectaban discursos de Salvador Allende. Entonces, era una mezcla bien particular. Y eso también daba paso a que el visitante fuera súper heterogéneo. Bellavista también es un enclave bien potente porque junta 3 comunas. Providencia, Santiago, Además, Bellavista. Recoleta, Es un punto como clave un punto también. clave. Pero, y Bellavista, que uno reconoce que siempre ha sido, o sea, desde, no sé, por la chimba en adelante, Claro. que ha sido como un lugar donde ir a pasarlo bien, Exacto. en el fondo. Ahora, quizás de esa época uno reconoce, no sé, el Café del Cerro, Claro, es y que piensa en eso como emblemático. Po. Total, po. También estaba todo el desarrollo de las artes, Nemesio Antunes, Pablo Neruda. O sea, tú estás dando cuenta que hay una cantidad de información que hay en ese lugar. Está La Candela con la Charo Cofré también, que era un restaurante que ya lo coloca cuando vuelve del exilio. Entonces, todo eso uno lo hemos ido como digiriendo y para ver cómo armamos este cuento. También la ruta la dividimos en 2. Y eso es importante como recalcarlo, que la primera parte va a ser en Bellavista el primer fin de semana, que es el 19, y la segunda va a ser el 26, porque también nos quedamos cortos con todo lo que pasaba, ya más llegando a la Alameda, pues. El Café Ulm, el Cine Arte Normandí, que si bien no es un bar, también fue un espacio absolutamente de proliferación cultural, de vanguardia en esa época. Espérate, estás hablando del Cine Arte Normandí, El que está en la Alameda. estaba en la Alameda. Después que fue el Cine Arte Alameda, hoy día tristemente Quemado. en ruina, quemado. Sí. Saludos ahí para la Roser Ford, que sigue Sí. poniéndole todo el hombro ahora en el Qué Seina. fortaleza esa mujer. No, por total, favor. el otro día Nuestra estuve conversando admiración. con ella, así que un cariño Sí. bien grande para Claro, lo, porque para el lo que Centro ella Arte hace. Alameda antes era el Cine Arte Claro, Normandí, po. que ahora, claro, el Cine Arte Normandí está en Tarapacá, pero eso fue el Cine Sí, Arte po. Normandí. Ni hablar Tenía unos café. pasos más arriba del Jaque Mate, po. Claro, el emblemático Jaque ahí en Nere Mate. Morales, que estaba el castillo al lado también, que era una fuente de soda más pequeña, pero el Jaque Mate fue un lugar muy potente de contracultura. O sea, en ese espacio se sentaba Lemebel, se sentaba la Carmen Berenguer. O sea, era un lugar potentísimo, pero una fuente de soda muy chilena. Después se dedicó más como a la diversión nocturna y al trasnoche, y quizás muchos lo recordarán en los 90 por ser el after de Bellavista, junto con el Prosit, que todavía sobrevive ahí en el medio de la plaza, y a la vuelta un lugar bien particular, que es la Casa Escena, po. Sí, Que la po. Casa Escena, claro, nació con este concepto a mitad de los 80, como ser un lugar efectivamente para cobijar el bajón, como se le llama hoy en día, pero una cosa con una lógica muy de restaurante, pero que también tiene todo un apartado de ser visitado por agentes de la CNI, de la Claro. dictadura en esa Oye, época. ¿eran todos muy visitados, como que registrados, por ejemplo? ¿O había como un ensañamiento más, como por ejemplo en este caso? Lo que nosotros hemos logrado investigar hasta el momento es que los espacios más emblemáticos era el Café del Cerro, Ya. era la Casa Constitución, era el Jaque Mate. El Café Ulm sí tuvo una visibilidad potente, pero era un poco más under, era como más vanguardista en ese sentido. La Casa Escena es un lugar emblemático por todo lo que representa, por donde está ubicada, y porque efectivamente hay documentación de que era visitado por Álvaro Corbalán y por otros agentes más, y también por gente opositora a la época. De hecho, un Víctor Painemal, volviendo un poco a la idea del Rincón de los Canallas,
Canallas, que es quizás como lo más simbólico en esta idea de la contraseña, de bypasearse el toque de queda de una manera muy folclórica, con la contraseña en una radio, que yo no sé si existe todavía la radio Colo Colo, que ahí daban la contraseña. Claro, pues ahí daban la contraseña, sí, ahí la y ahí tenía que escucharla para poder entrar. Y don Víctor, cuando nosotros alcanzamos a conversar harto con él, nos comentaba que ahí iba todo el mundo, po. O sea, llegaron carabineros, lo allanaron, le sacaron la gente del local, pero había una como complicidad también, como que sabía que ahí pasaba algo, funcionaba muy bien, pero otras noches, hasta acá nomás llegamos, se cierra. Y ahí era visitado por políticos de la época, opositores. Don Víctor Painemal tenía la hermosa teoría de que ahí nació la concertación de partidos por la democracia. Siempre les comentaba eso. Hay que preguntarle a los... Y es muy probable, pues, si muchos de ellos visitaban, porque entiendo que la sede de la democracia cristiana queda por ahí cerca, la sede del Partido Socialista no quedaba muy lejos tampoco. Ya cuando empezaron a tener actividad, me refiero. Claro. Entonces, claro, todo eso ocurría en espacios como estos. Sí. Estamos conversando sobre un tema interesantísimo, los bares de contracultura, básicamente, y lugares, bares, fuentes de soda, lugares que funcionaron durante la dictadura y que funcionaron en la noche, además. Hicieron de estas noches santiaguinas un lugar de diversión, sobre todo en el lado de Bellavista, pero ya nos adelanta Haroldo que además de Bellavista puro y duro, van a ir pasando también hacia el eje Alameda. Quedaron cortos ahí. Nosotros nos quedamos cortos de programa para poder preguntarte más cosas, pero ya que estamos acá y que estamos cerrando también, ¿qué para ti en este recorrido, y ya que no queda ninguno, ha sido lo más lamentable también, o pérdidas de algún edificio de este mismo recorrido que van a hacer para los Santiago, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos también fuera de micrófono del Venecia. El Venecia que, como tal y como lo conocimos, muchos y muchas, y comimos ahí, sigue con el mismo nombre, sigue como restaurante, pero ya no es lo mismo, no son lo mismo, en el fondo es el mismo nombre, pero no es la misma carta, se sumió en otra cosa. Pero algún otro lado, que ya sea por pérdida de infraestructura, o que a ti te llama la atención de la pérdida patrimonial que ha sido. Oye, es una buena pregunta porque también es muy amplia. Yo creo que, a modo de resumen, lo conversamos también afuera, la invitación de Santiago fue súper potente, una invitación súper bonita, es un tema con el cual yo también tengo una sensibilidad bien particular y todo el equipo también la tiene, pero quizás el resultado final, pues saber que estamos haciendo una ruta de puros lugares que ya no están. Y eso, si uno lo compara quizás con otros lados, y siempre las comparaciones son súper odiosas, pero quizás en otras capitales, en otros lugares, en otras partes del mundo puede existir una ruta como esta, pero por lo menos 1 o 2 estarán en pie, pues. Nosotros estamos recorriendo lugares que ya no existen. Hay lugares que están físicamente, hay otros que definitivamente hay un edificio, hay otros que están pero que cerraron, como la Casa Cena que cerró. Claro. Yo no sé si se va a abrir de nuevo, lo desconozco. No, claro. Entiendo que la casa ahí en Almirante Simpson está a la venta, no sé si alguien la va a comprar, va a abrir lo mismo. No tengo información al respecto, pero creo que ese es el tema. Darnos cuenta cómo en tan poco tiempo nosotros perdemos de manera así radical parte del patrimonio, y eso no solamente pasa con los bares, pasa con miles de cosas. Todo. Uno piensa hoy en día cuánta gente puedes decir con certeza que puede pasar por la casa donde nació, o el colegio o el jardín donde estudió. Gente que bordea los 40 años, es muy probable que el colegio ya no esté, que el jardín no exista, o que la casa sea un edificio. Claro. Estoy hablando particularmente de Santiago porque desconozco lo que pasa en regiones. Sí, pero poniéndonos acá en el centro, o sea, la mayoría de las cosas se han vuelto edificios de torres gigantescas. Total, entonces ese es como un tema que nos invita a reflexionar. Gran invitación a recuperar la memoria, a entender que estos fueron lugares que fueron construyendo parte de lo que somos, y mucha actividad que hoy en día está con vida, muchas bandas que son parte del legado histórico de la música, pasaron por estos lugares, Los Tres, Los Prisioneros y un sinfín de bandas más, y artistas que también fueron cultivando un poco lo que somos hoy en día culturalmente, literal, en el mundo literario, de las artes también, fueron fundamentales en todo lo que pasó en este perímetro amplio entre Bellavista y el eje Alameda. Totalmente. Bueno, toda la información, y para descargar la guía digital de O Santiago, del 17 al 27 de agosto, que se va a realizar ahí en las calles de nuestra ciudad, en osantiago.cl puedes encontrar la guía, descargarla. Para inscribirse, ¿es con previa inscripción? Sí, es con inscripción previa. Sí, ya, en Santiago está toda la información, claro. La información porque son cupos limitados, porque los espacios no son tan largos, porque vamos a terminar en un bar. O sea,
sorpresa, ahí les vamos a decir en el día porque no podemos quedarnos con la idea de irnos para la casa con este bajón de que no hay ningún lugar hoy día donde compartir. Hay lugares que a lo mejor no tienen tanta vinculación con el recorrido, pero ahí buscamos estratégicamente para poder generar una conversación y todo. Tenía que terminar así. No, totalmente. Oye, y un Sí. segundito para agradecer aparte del equipo que siempre está detrás y que hace la pega también, además que uno puede ser la cara, que Eduardo, el Nico, la Dani, la José, Lorenzo, el Marco, la Denis y también Gabriel, que siempre nos ayudó harto en toda la parte gráfica, así agradecimientos para todo ello. Y a seguir, los bares son patrimonio en Instagram para que sí. conozcan más también de este proyecto. El resto en osantiago.cl. Haroldo Salas, muchas gracias por No, compartir gracias a ti con por la nosotros y invitación. nosotras aquí en nuestro programa.